Ok, chicos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, muy buenas noches, 7 de la noche y 5 minutos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar para legislación laboral, vamos a iniciar nuestra sesión número 2 de la semana la sesión número 1 de la semana número 2. Vamos a iniciar con nuestra sesión y vamos a estar hablando del Código Sustantivo del Trabajo, que es el elemento o la herramienta que nosotros vamos a ver en este mes. Y vamos a hablar de la importancia. Yo les decía, chicos, esta materia a ustedes les da dientes, esta materia a ustedes les enseñan a defenderse, presten la atención porque esta materia es muy importante. A mí me han tocado casos, muchos casos, que me dicen, profe, yo no le presté mucha atención a la materia y ahora la necesito. Y me llaman a consultarme, de hecho a asesorarse conmigo, de hecho hasta me ganan una plática con ese tema. Entonces, chicos, los invito a que esta materia le presten especial atención, porque esta materia es la que les va a dar dientes ante el mundo laboral. Entonces vamos a empezar a hablar. La semana pasada hablamos pues del título primero del Código Sustantivo del Trabajo y vamos a ver ya el título segundo. Vamos a empezar a hablar del título segundo del Código Sustantivo del Trabajo y vamos a hablar entonces pues de todos estos prebendas y todas estas implicaciones laborales y derechos laborales al que nosotros, valga la redundancia, como trabajadores tenemos derecho a todas estas cosas que nosotros como trabajadores hace parte de nuestro mundo laboral. Pero entonces vamos a empezar hablando el día de hoy del Código Sustantivo del Trabajo en la parte de Derecho Individual del Trabajo, título primero, Contrato Individual de Trabajo. Esta es la primera parte, por decirlo así. Entonces acá vamos a hablar de artículo 22, definición. A mí me gusta mucho empezar con un jueguito este tema. Por acá, por donde me lo deja trabajar. Vamos a borrar el tablero para de esta manera pues ir trabajando, chicos. Trabajo. ¿Qué es el trabajo para ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el trabajo? O sea, el trabajo como tal. ¿Qué es eso? ¿Quién me ayuda? ¿A qué le sabe? Ustedes todos lo buscan. El que no lo tiene y quiere tenerlo. Y el que ya lo tiene, tiene que conservarlo. ¿Qué es el trabajo? Chicos, anímense. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es algo primero que todo lo vimos en la clase pasada, que es socialmente obligatorio. Y por eso el gobierno nacional se ve en la obligación de darnos trabajo, pero como el gobierno nacional no puede darnos trabajo, entonces muchas veces tiene que aceptar formas de trabajo no formales, como lo es el mototaxismo, como lo es las ventas informales, como lo es los vendedores estacionarios. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es la forma de cómo usted se gana la vida. Se llama trabajo. ¿Cómo se gana la vida? Pues trabajando ya. Como decían en la antigüita, ¿cómo se gana usted la vida? Trabajando. Entonces, el trabajo tiene tres factores fundamentales. Vamos a hablar de los factores del trabajo. Tiene tres factores. Para que exista trabajo como tal, deben existir unos factores primordiales y deben existir unas categorías y unas caracterizaciones para que el trabajo se considere trabajo y no explotación, como muchas veces se ve. Entonces, el trabajo es el que pasamos, pero nosotros no queremos trabajo, nosotros queremos tener un contrato de trabajo. Ahora sí, que suena como más bonito. Contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo debe generarnos a nosotros unos beneficios. Para que exista contrato de trabajo, deben existir tres factores primordiales. Uno se llama subordinación.
Otro se llama labor. Y otro se llama contraprestación. Que la contraprestación generalmente se da en dinero. ¿O a quién le pagan con medallitas de árboles? A nadie, es cierto. A nadie le pagan con medallitas o con hojitas de árbol. ¿A usted con qué le pagan? Ya, a usted le pagan con dinero. Entonces, para que exista un contrato de trabajo, ojo, para que exista un contrato de trabajo tienen que existir tres elementos fundamentales. Subordinación, o sea, que me manden, que me digan qué hacer y cómo hacer. Wilmar haga esto, Wilmar haga aquello, Wilmar no haga esto, Wilmar haga aquello. Subordinación, mandato, que me manden. Otro, una labor, una actividad, ¿sí? Debe existir una actividad. Y por último, debe existir una contraprestación, una remuneración, que esto generalmente se da en dinero o también se puede dar en especie. Esa contraprestación se puede dar en dinero o en especie. ¿Cómo así? O sea, que me pueden pagar por mi trabajo o me pueden pagar con elementos. Por ejemplo, si yo trabajo en el Palacio de la Pantaleta, el Palacio de la Pantaleta puede pagarme una parte en dinero y otra en ropa. Eso se llama especie. O pueden pagarme, si trabajo en una carnicería, una parte en dinero y otra parte en carnes. Eso es posible. Entonces, ojo, para que exista contrato de trabajo, y esto quiero que se lo aprendan, para que exista contrato de trabajo tienen que existir tres factores: subordinación, labor y contraprestación. ¿Ustedes conocen algún caso de alguna persona que haya empezado a trabajar en una casa de familia, en una finca o en una parte, cualquiera que sea, y nunca haya firmado contrato de trabajo? Pregunta, ¿ustedes conocen el caso de alguna persona que haya tenido esta característica? Yo sí conozco varios que han empezado a trabajar en una empresa o en una casa de familia y nunca firmaron un contrato de trabajo, que es lo que uno busca, ¿cierto? Usted busca trabajo, porque a mí el contrato de trabajo me va a generar, aparte de mi contrato, me va a generar una salud, que es a lo que yo tengo derecho, una pensión. ¿Qué más me genera? ¿Qué me ayuda? Salud, pensión, ARL. ¿Qué más me genera? Cesantía, chicos. Ay, qué rico cuando le llegan a uno las cesantías. Y las primas, porque no las vamos a dejar por fuera. Y las vacaciones tampoco las vamos a dejar por fuera. Y las vacaciones, ¿qué más le pagan a usted? Cuando usted tiene un contrato de trabajo, a usted le van a pagar, por su contrato, le van a pagar salud, pensión, aseguradores de riesgos laborales, cesantías, primas, vacaciones y sigue echándole dotación. Ah, es que también le tienen que pagar una dotación. ¿Y qué más le tienen que pagar? ¿Qué más le tienen que entregar? Escribieron algo, háblenme porque... Ah, auxilio de transporte, eso va dentro de la nómina, muy bien, eso lo tienen que pagar dentro de la nómina, el auxilio de transporte. Entonces, ojo, cuando usted tiene de trabajo, usted le va a generar
lo pusieron a trabajar, trabajó 10 años y después le dijeron, hermano, váyase que no tengo con qué pagarle más, y coja 700.000, 1.000.000 de pesos, y esa es su liquidación. Oiga, pero es que me tenía que pagar salud, que le haya pasado ese caso. Yo sí conozco a alguien que le pasó ese caso. Restaurante, cuidando los carros ahí en la calle, le daban propinas por eso. La señora lo conoció, quedó mucho tiempo ahí, después lo puso a trabajar en la empresa como tal. Y llegó el punto que la señora envejeció, los hijos se fueron de Colombia, ella empezó a vender muchos años con ella, trabajó por ahí 20 años, esto de lo que les estoy hablando es un caso real de hoy. Entonces, el señor después de mucho tiempo, se cayó, la comunicación. No, profe, lo que pasa es que no se escucha muy bien. Ah, ok. De todas formas, la clase se las estoy grabando, ¿bien? Si se llega a caer, llámenme, escríbanme. No, no me escriban, llámenme, porque como estoy hablando no le presto atención si me escriben, no lo miro. Pero si se llega a caer, llámenme y yo nuevamente me conecto, ¿oyeron? Porque el internet, saben que a esta hora todo el mundo se conecta y a esta hora muere un poquito. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Este señor que trabajó 20 años con esa señora, cuando la señora vende todo y a todo el mundo le empieza a pagar, a él no le paga nada. No le paga nada. Y dice, bueno, pero es que yo a usted no lo contraté. Pregunta, ¿el señor tenía derechos? ¿Qué opinan En ustedes? ese caso no, porque no tienen un contrato firmado. Muy bien, miren una respuesta. En este caso no, porque es que no tiene un contrato firmado. Esa era una creencia, esa era una creencia que se tenía hace un tiempo, o de hecho los patronos le meten eso en la cabeza a los trabajadores, le dice, como usted no tiene un contrato firmado, no tiene derechos. Pero vamos a ver qué me dice a mí el Código Sustantivo de Trabajo. Este es ese señor del que les estoy hablando. Duró 20 años trabajando con la señora. Como primero vigilaba, cuidaba los carros en la calle. Ahí no tenía ningún contrato con ella. Él cuidaba carros en la calle. Pero cuando ella le dijo, venga, entre, ahí se constituyen los factores del trabajo. Y eso es de lo que quiero hablar hoy y lo que quiero que quede claro, los factores para que exista un contrato de trabajo. El señor empezó de celador, de hecho. Después de celador pasó a mesero, ascendió. Después de mesero pasó a jefe de bodega, y era el que recibía las bodegas. Después cuando la empresa, la señora se va a ir de Colombia porque ya los hijos se le crecieron y se les fueron tuiticos, se le fueron uno para Canadá y el otro no sé para dónde. La señora dice, bueno, yo voy a vender el negocio, liquido a todo el mundo, pero a él nunca lo liquidó. Cuando él me busca a mí, porque él me buscó a mí, me dijo, Wilmar, mira, yo trabajo hace 20 años con X señora, de hecho yo la conocía, nunca me ha pagado nada. ¿Yo tengo derecho a algo? La respuesta es sí, usted tiene derecho a algo. Oiga, ¿y a qué tengo derecho? Usted tiene derecho, vamos a marcárselo aquí, usted tiene derecho a 20 años de salud, a 20 años de pensión, a 20 años de ARL, a 20 años de cesantías, a 20 años de primas, a 20 años de vacaciones y a 20 años de dotaciones. Adicional a eso, usted tiene derecho a que le liquiden una indemnización. Usted tiene derecho a que le liquiden una indemnización porque nunca le pagaron eso, más unos intereses de la plata que no le habían pagado en todo ese tiempo. Cuando yo le digo eso a él, él me dice, yo tengo derecho a eso, sí, pero es que yo nunca tuve contrato. No importa. No importa que usted jamás haya firmado un contrato. El código viene a establecer el artículo 22, vamos a leerlo. ¿Quién me hace el favor y me lee esto? Por favor.
Contrato Artículo de 22, trabajo, Código Sustantivo de Trabajo, dale. Contrato de trabajo, dale. artículo 22, definición. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y media remuneración. Y mediante una remuneración. Lo vamos a leer nuevamente. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, en este caso, digamos que este señor se llama Don Pedro, una persona, Don Pedro, ojo, vamos a seguir leyendo, una persona, esa persona, Don Pedro, se obliga a prestar un servicio a la señora X. La señora le decía, haga esto, haga aquello, no haga esto, no haga aquello. A la otra persona, que puede ser natural, o sea, usted o yo, o jurídica, una empresa, bajo la continua dependencia, o sea, mandato, yo lo mando a que usted haga eso, o subordinación, o sea, yo soy jefe suyo. De la segunda, mediante una remuneración. Vamos a mirar si este señor cumplía esos tres factores. Vamos a ver. Él entró, él llegó a la empresa y lo primero que hacía era cuidar carros. Después lo pasaron, creo que fue a la portería y después a Guachimán. Después de Guachimán pasó a mesero y después de mesero pasó a, era el que recibía el whisky, el que recibía las cosas. Pero él nunca firmó contrato. Pero para que exista contrato de trabajo deben existir tres factores. Tres factores. Uno, subordinación, o sea que lo mandaban. ¿Al señor lo mandaban? Sí. ¿A usted lo mandaban? Sí, es obvio. ¿Usted trabajaba? O sea, ¿usted hacía una labor? ¿Usted cumplía una labor? Sí. Ah, bueno, ahí van dos factores. ¿Y usted recibía dinero por eso? Sí. ¿En dinero en contante y sonante o en especie? Porque ahí lo dice. En contante y sonante, o sea, platica uno tras de otro, o en especie, o sea, que le paguen con comida, también puede ser. Sí. Entonces, ojo, para que exista contrato de trabajo, se lo voy a colocar acá. Para que exista contrato de trabajo, CTO, contrato, deben existir tres factores: subordinación, labor y contraprestación. Y si existe un contrato de trabajo, inmediatamente esa persona tiene derechos prestacionales. ¿Cómo así derechos prestacionales? O sea que tiene derecho a salud, pensión, ARL, cesantías, primas, vacaciones, dotación, indemnizaciones e intereses si no le han pagado nunca. Vuelvo y le hago una pregunta. ¿Usted conoce un caso de una muchacha de servicio que trabajó 5 años en una casa de familia y al cabo de los 5 años la señora le dijo, mira, Margarita, no te necesito más? Pero, jefa, ¿qué hice algo malo? No, simplemente no te necesito más. No me sirve, ya ves. La norma colombiana viene a proteger el trabajador. Si es muy cierto que uno no pelea con el empleador, porque eso es pelea de burro amarrado con tigre, ¿cierto? Es muy cierto que el empleador tiene la obligación de brindarme unas condiciones mínimas. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas? Mírelas aquí. Esto no se ve por qué. Ahora sí se ve. Estas son las condiciones mínimas, salud, pensión, ARL. Si el empleador nunca me pagó eso, tendrá la obligación de pagármelo. Yo le hice la liquidación a este señor y por encima le dio más de 40 millones de pesos. Estamos hablando que eso fue hace como 5 o 7 años. Por encima le dio más de 40 millones de pesos sin liquidarle indemnizaciones ni intereses. No le liquidé dotaciones y él me dijo que no le liquidara vacaciones, que él solamente quería sus cesantías y sus primas. Ah, bueno, y ni salud ni pensión creo que le metí, solamente cesantías y primas de los 20 años de servicio. Le dio cerca de 40 millones de pesos. Cuando yo le hago la liquidación, él se acerca donde la señora y le dice, doña X, mire, por ahí me asesoré con un contador, el contador me dice que yo tengo derecho a mis prestaciones sociales. Él me dio un valor, pero yo a usted la aprecio mucho porque usted me dio la mano cuando yo llegué aquí a Montería. Yo no quiero que usted me dé toda esa plata, pero liquídeme algo, porque es que ya yo estoy viejo, ya a mí no me van a contratar en otra parte.
deme por lo menos la mitad, 20 millones de pesos, para yo montar un restaurante. Por lo menos deme la mitad. La señora dijo, sí, sí, yo te los voy a dar. Te voy a dar 2 millones mensuales hasta pagarte toda la plata. La señora le dio como 6 millones de pesos a los 4 meses, 3 meses, se fue para el Canadá, más nunca. Más nunca. Fue una infamia de la señora y una inocencia de mi amigo. Entre otras cosas, es un señor que yo aprecio mucho. Ojo, vuelve y juega. Para que exista contrato de trabajo, tienen que existir 3 factores. Que me manden, que yo ejerza una actividad y que me paguen. En ninguna parte, si lo volvemos a leer, está aquí, si lo volvemos a leer, en ninguna parte dice, tiene que estar por escrito que me contrató. Dice, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia que me mande, subordinación, que sea mi jefe, de la segunda mediante una remuneración, o sea, que me paguen. Miren que ahí está estableciendo que para que exista contrato no tiene que haber nada escrito, simplemente tiene que cumplir usted unas funciones. Entonces, vuelvo al tema. Si usted conoce a alguien que lo echaron hace 4 años, hace 5 años y nunca le pagaron nada, usted puede solicitarle, usted puede pedirle después de 5 años a aquella persona que le pague las prestaciones sociales de todo el tiempo que trabajó usted. A la orden. Si no lo hago yo, lo hace un amigo mío que es abogado. Hace el proceso, yo hago el proceso inicial y si ya la señora quiere irse a pleito, el señor quiere irse a pleito, perfecto, nos vamos a pleito. ¿Y saben cuánto tienen que pagar ustedes por eso? Nada. Cuando el caso salga, hablamos. O más bien, pactamos el 30% antes de que el caso salga. Pero usted no tiene que poner ni 50 pesos. Bueno, depende de lo que se parte. Pero usted no tiene que poner plata inicialmente. ¿Usted qué tiene que hacer? Poner su caso en las manos de un abogado. Ahora, no le estoy diciendo que sea yo o que sea un compañero mío. Yo le estoy diciendo que existe una entidad que se llama Ministerio de Trabajo y Protección Social, que es el ente del gobierno que lo va a proteger. Que existe una entidad que se llama la Casa del Trabajo, que aquí en Montería queda en la 28 como con 7 y 8, que usted va, le lleva ese caso y ellos lo asesoran gratis, no le cobran nada. No le cobran nada. Y hacen el proceso conciliatorio. Y si ya la persona quiere irse a una demanda, también se van a la demanda. Que ya eso es cuestión de parte suya, si usted quiere reclamar sus derechos o no. Es relativo, es relativo. Vamos al punto 2. Quien presta el servicio es denominado trabajador. Miren, ahí está, quien presta el servicio, así no esté firmado nada. Quien lo recibe y remunera, o sea, el que paga, empleador, y la remuneración, o sea, el pago, cualquiera que sea su forma, se considerará salario, cualquiera que sea su forma, porque recuerden que puede ser en dinero o en especies. Muy bien. Claro, ahora sí, ¿qué es un contrato de trabajo? No es que yo tenga que ir a firmar nada, ni a sacar pólizas de cumplimiento, ni nada. Para que exista el contrato, no tiene que haber nada de eso. Simplemente tiene que haber una relación entre partes. Les voy a poner un caso. Aquí en Montería, en la Castellana, hay un edificio que me reservo el nombre, que tenía problemas con la administración y el administrador contrató una muchacha para que hiciera el aseo de las zonas comunes, una señora. La señora, haciendo el aseo de las zonas comunes, se cayó por las escaleras, se fregó la quinta vértebra, cuarta, bueno, total, se fregó la espalda. El administrador no tenía vinculado a protección, a seguridad social a la señora, ni salud, ni pensión, ni nada de eso. Pero igual cumplía los 3 factores: remuneración, subordinación y labor. Cumplía las 3 labores. El administrador renunció y se fue para Bogotá. ¿A quién le quedó el chicharrón? Al edificio, a la copropiedad. Cada propietario del edificio, porque ellos son solidariamente responsables, cada propietario tuvo que sacar 2.400.000 pesos para indemnizar a la señora, porque llegaron a un acuerdo. Y el edificio era un edificio pequeño, creo que apenas tenía como 20 y pico o 10 y pico apartamentos.
es cada copropietario, porque ella interpuso una demanda y ella no demanda al administrador, ella demanda al edificio. Y como ellos son los dueños del edificio, cada persona, cada propietario de apartamento tuvo que pagarle más de 2 millones de pesos a la señora como indemnización. Entonces, miren que, ojo, no tiene que haber nada firmado. Para que usted tenga una relación laboral, tienen que existir solamente esos 3 factores. Y esos 3 factores a usted le dan derecho. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos. Y como no conocemos, nos meten los dedos en la boca. Pero cuando nosotros nos dan dientes, el día que nos metan los dedos a la boca, nosotros podemos morder. Muchas veces, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado acá? Que después de que doy la clase, una chica o un chico me llama, profe, ven acá, yo quiero hablar con usted. Mire, lo que pasa es que yo trabajé en un almacén de gorras en el centro, un caso que me pasó. Yo trabajé en un almacén de gorras en el centro. Y el señor un día llegó aburrido y me echó, váyase de aquí, no lo quiero ver más. Ni siquiera me pagó el día. Ese día fue como a las 10 de la mañana y él me pagaba todos los días. Y él me echó, ¿se puede hacer algo? Y yo, claro, vamos a interpretar una demanda. Él fue y hizo primero una persuasiva, o sea, vaya, hable con él, expóngale el caso, dígale que le debe esto a usted. El señor dijo que no, que hiciera lo que le diera la gana. Y le dije, bueno, haz lo que te dé la gana, vamos a impetrar una demanda. Empezamos una demanda laboral, el juez laboral determinó que al muchacho se le debían más de 7 millones de pesos. Entonces, no es ser malo, es reclamar sus derechos. O sea, a usted le sirven un par de milloncitos de pesos como está la situación, pues si yo los trabajé y me los gané, sí, la verdad sí. Entonces, son derechos a los que tenemos, que no podemos renunciar a ellos. Pero yo les recomendaría que en el tema laboral tengan mucho cuidado. Les pongo otro caso. Yo tengo 2 hijos. Mi mujer trabaja, yo trabajo. Nosotros preferimos no contratar ninguna persona para que esté con un niño, sino de pronto mi mamá, una prima. ¿Por qué? Porque es que eso me generaría una carga laboral, ¿sí? Me generaría una obligación laboral. Entonces yo no quiero tener ese chicharrón. Como yo no quiero tener ese chicharrón, yo lo omito. Pero hay otra gente que no lo omite, que dice, no, yo sí, yo asumo el riesgo, yo asumo tener un trabajador o una trabajadora que le va a generar una cantidad de cosas. Entonces, bueno, artículo 23, elementos esenciales. Para que haya contrato de trabajo se requieren que concurran 3 elementos: la actividad, o sea, realizar la labor, la continua subordinación, o sea, pues que me manden, y un salario. Ahí están los 3 elementos del contrato. Entonces, una vez reunidos los 3 elementos de que trata este artículo, se entiende que la prestación de servicios puede decir que es una sociedad, pero si existen esos 3 factores, ahí pues se entendería que es contrato de trabajo, porque esa es otra cosa. Los empleadores son vivos, ellos dicen, no, es que tú conmigo no tienes un contrato, sino una prestación de servicios, pero tampoco nunca la legalizan, y si nunca la legalizan, elementos esenciales. ¿Quién me hace el favor y me lee esta parte acá? Venga, sí, acá. No, acá. Presunción. ¿Quién me lee esto acá, por favor? Presunciones. ¿Se cayó? Ya no. Presunción, muy bien. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. O sea, ojo, el muchacho que llegó a la finca a ordeñar y se quedó vaqueando y se quedó en la finca y se quedó en la finca. Ahí hay una relación laboral. Se presume, ojo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Y vuelve y juega. Ese contrato de trabajo genera prestaciones sociales y genera además. Yo he visto casos
donde los trabajadores, llámese el capataz, llámese la muchacha de servicio, llámese el cuidandero, he visto casos donde estas personas se han quedado con partes de la finca. Yo vi el caso de un señor que le dieron 10 hectáreas de tierra. El patrón tuvo que partir la finca por la mitad y entregarle la mitad al trabajador para indemnizarlo por toda la vida de trabajo que llevaba con él. Y la finca y la hectárea de tierra para allá estaba cara en esa época, estaba como a 17 millones de pesos o a 15 millones de pesos. O no, digamos un poco menos, pero sí, costaba un billete largo. Y él tuvo que partir la finca por la mitad prácticamente y darle la mitad a un empleado viejo de toda la vida que tenía. Él lo quería dejar por allá, desecharlo, engañarlo con 2 o 3 dulces y desecharlo. Pero resulta que un nieto del señor, bien coco, estudiaba en Censa, ya había visto legislación laboral, se asesoró y salió el viejito de quedar por ahí abandonado, ¿cierto? Porque ustedes saben que si la persona tiene, cualquiera se le acerca a echarle la mano, pero si no tiene nada, pues será más complicado, ¿cierto? Entonces se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 25, concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro, uno no pierde su naturaleza y le son aplicables, por lo tanto, las normas de este código. O sea, que usted puede tener los contratos que quiera, pero siempre va a ser regido por el mismo código sustantivo del trabajo. Profe, una Artículo pregunta. 26. Preguntas, por supuesto, vale. ¿Esto aplica para 5 o 6 días de trabajo? Sí, para el tiempo que sea. Lo que pasa es que de pronto en 5 o 6 días o digamos 2 o 3 meses, por lo menos a mí me pasó un caso, me llamó una persona y me dijo, mire, lo que pasa es que tuvo un empleado, creo que fueron 3 meses. El muchacho no me sirvió y yo le dije que no lo necesitaba más y el muchacho se molestó y me dijo que me iba a demandar y bueno, yo le digo, bueno, sí lo puede hacer, pero primero que todo, ningún abogado va a coger una persona que haya trabajado 3 meses, porque es que eso no te va a dar nada, eso no te va a dar, eso te va a dar 300, 400 mil pesos, y ahí pues para el abogado no va a quedar nada, entonces eso no lo van a tomar. Sí aplica, claro, claro, por supuesto que aplica todas las normas, pero en donde es muy poquito tiempo, pues no va a ser como mucho. En esos casos, ¿qué es lo mejor? En esos casos, lo mejor es hablar con la persona y que me pague el tiempo, ya. De pronto no irse a un litigio, porque sí se puede ir al litigio, pero es más el desgaste que lo que realmente va a sacar la persona. Entonces, pues, sí, sí y no. Ahí es como tu respuesta. Coexistencia de contratos, entonces un mismo trabajador puede celebrar varios contratos. Remuneración del trabajo, todo trabajo dependiente debe ser remunerado, todo trabajador dependiente debe ser remunerado. Nadie va a regalar su trabajo. ¿Quién regala su trabajo hoy en día? Nadie, ¿cierto? Y como está eso de maluco, menos. Artículo 28, utilidades y pérdidas. Ojo, esta parte es importante, esta parte la vamos a analizar con lupa. Miren lo que dice acá. Artículo 28 del Código Sustantivo de Trabajo. Utilidades y pérdidas. El trabajo puede ser partícipe de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumirá los riesgos de pérdida. ¿Cómo así? Vamos a leerlo otra vez. El trabajo puede ser partícipe de las utilidades. De hecho, en las primas yo soy partícipe de las utilidades, porque las primas es el derecho a participar en la riqueza. Eso es lo que se entiende en las primas. O beneficios del empleador, pero nunca asumiré los riesgos de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo analiza? ¿Quién me ayuda? Repito, el trabajador puede ser partícipe de las utilidades o beneficios, pero nunca de las pérdidas o riesgos. Esto quiere decir que si el empleador se quiebra, se quebró, no es culpa del empleado. Eso no es culpa del empleado. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el empleador? ¿Qué obliga la ley al empleador? La ley al empleador obliga a pagarle al trabajador. ¿Sí? Aquí hay unas excepciones. Te pongo un ejemplo.
Usted trabajó para una clínica mucho tiempo y la clínica se quebró. La clínica usted tiene que pagarle prestaciones sociales, liquidación e indemnización por prestaciones sociales. Tiene la obligación de pagarle eso. Pero si la clínica logra comprobar que venía perdiendo plata durante mucho tiempo, ya no le paga la indemnización, solamente le paga la liquidación. Ya ese tema lo vamos a analizar más adelante con más calma. Repito, cuando usted es trabajador, a usted no solamente le van a pagar esto cuando lo despiden sin una justa causa, sino que aparte de eso, si lo despiden sin una justa causa, le van a pagar una indemnización. Una indemnización. Pero si la empresa logra comprobar, como ahora en la pandemia, de que venía presentando pérdidas, que duró más de 120 días cerradas, que bueno, ahí se exime, ojo, no de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, la empresa tiene que pagárselas al trabajador. Y esas prestaciones sociales tienen que correr hasta con el patrimonio de la empresa. ¿Ok? De lo que se puede librar es de la indemnización solamente por despidos sin justa causa, pero tiene que demostrar que la empresa venía perdiendo plata y que no fue culpa de la empresa, sino que fueron condiciones del mercado que se presentaron. Ok, entonces vamos a mirar esa parte con lupa. Yo, si la empresa se quiebra, a mí no me importa, a mí págueme lo que hice un proceso y él le pueden quitar la casa, el carro, la finca. Sí, profesor, sí. Capacidad para contratar. ¿Quién me colabora? Artículo 29. Capacidad para contratar. ¿Quiénes pueden contratar en Colombia? Dudas, inquietudes, preguntas. Vamos, chicos, anímense. Capacidad. Tiene capacidad para celebrar el contrato individual del trabajo. No todavía, vea, yo pensé que se me habían caído y todavía están acá. Capacidad. ¿De qué me Colombia? Sí, dale. Profe, quitó la pantalla. Tienen capacidad para celebrar contrato individual o de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Pero ojo, no solamente ellos. ¿La pantalla? Ya No, apareció. acá está. ¿Ya? Bueno, lo leo yo. Me avisan si logran ver la pantalla, ¿no? Capacidad. Tienen capacidad para celebrar contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. No quiere decir con esto que los únicos que van a trabajar son los, ¿cómo se dice? Interdictos, que ya son mayores de edad, que ya tienen capacidad mental para esto, capacidad. El nuevo texto dice, los menores de 18 años, los menores, o sea, que sí pueden contratar, necesitan para trabajar autorización escrita del inspector de trabajo o en su defecto de la primera autoridad local, o sea, del alcalde, ¿cierto? O solicitud de los padres, o a solicitud de los padres, a falta de esto, del defensor de familia en las veredas. O sea, que un menor de edad sí puede trabajar. Pero vamos a ver, más adelante me dice, prohíbase el trabajo a los menores de 14 años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza, excepcionalmente en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia. Los mayores de 12 años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades en el que este artículo limite y prevé. O sea, pueden trabajar hasta los niños de 12 años, pero nosotros vemos que hay bebés que trabajan, por lo menos los bebés estos que salen los pañales en las propagandas de Huggies,
Esos pelados están ganando plata, esos pelados no están ahí gratis. Esos pelados ganan plata, entonces para que un bebé pueda trabajar deben existir unas condiciones. Entonces vamos a ver qué condiciones tienen que existir. Artículo 40. Autorización para contratar. Dice, los menores de 18 años necesitan, para celebrar un contrato, autorización escrita por el Ministerio de Trabajo. La autorización debe concederse por los trabajos no prohibidos por la ley, o sea que hay unos trabajos prohibidos para los menores de edad. ¿Cuáles serán? Trabajos pesados, peligrosos, de minería, y sin embargo usted ve que la mayoría de niños trabajan en esas cosas, trabajos peligrosos de minería y cosas. También dice que la jornada no podrá ser de 6 horas al día y que tiene que seguir estudiando. Bueno, estamos en Colombia. 10 horas diurnas. Concebida la autorización, el menor de 18 años podrá recibir directamente el salario y luego del caso ejercer las acciones legales pertinentes. Incapacidad, también me habla de una incapacidad. Vamos a ver cuál es la incapacidad. Los menores de 18 años necesitan autorización escrita del representante legal, en este caso papá y mamá, o sea, el inspector de trabajo, o el ICBF, o del alcalde, o del regidor de policía en el lugar donde cumpliese el contrato. La autorización debe concederse cuando a juicio del funcionario no haya perjuicios, o sea, que no afecte la salud del niño. Artículo 31, trabajo sin autorización. Si se establece una relación de trabajo con un menor de edad sin sujeción a lo preceptuado en este artículo, el presunto empleador estará sujeto a cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato. Pero al respecto, el funcionario de trabajo puede de oficio o a petición de la parte ordenar la cesación de la relación y la sanción al empleador o multas. O sea que si yo pongo a trabajar a un menor de edad, no tengo permiso, me pueden colocar una bella multa y esas multas son grandes. Las multas en relación laboral son amplias, son jugosas. Cuando hablamos de jugosas, hablamos de cientos de millones de pesos. Entonces, cuando usted tenga un empleado, tenga cuidado. Te pongo un caso. En mi casa, yo tengo la antena del televisor desconectada. Yo compré, bueno, yo puse el televisor, tenía TV cable, tenía internet, yo pasaba viendo, bueno, yo veo Netflix o películas y series, en el TV cable son los canales locales. Yo mandé a quitar el TV cable, puse la antena de aire. La antena de aire un buen día se desconectó, ahora tengo un inconveniente. Tengo la antena de aire desconectada, no funciona. Me funciona solamente el internet. Por el internet pues puedo colocar las noticias, pero los canales nacionales no me sirven de noticias. De hecho, necesito a alguien que venga a colaborarme con ese tema. Aparte de eso, he llamado a una o dos personas. Una vez ya bien, mire, conoce a alguien que venga y me instale la antena que se me desconectó. Y llegó un tipo así de gordo como yo. Yo dije, no, ya gracias, ya me conectaron eso, qué pena, ya me lo conectaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dije que no? Y mi esposa dijo, pero déjalo que no sé. No. Porque cuando yo llamo a una persona y le digo, venga, hágame ese trabajo, y le ofrezco dinero, ahí concurren los 3 elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Subordinación, yo lo mandé, señor, hágame el favor, súbase al techo, ¿cierto? Subordinación, labor, conécteme la antena y salario, le voy a pagar 20.000, 30.000 pesos para que haga eso. Ahí concurren los 3 elementos. Si ese señor se llega a caer de allá y se fractura, yo soy responsable. Oiga, profesor, por 1 hora de trabajo. Sí, señor, el código establece que por 1 hora de trabajo, si a ese señor le pasa algo, el responsable soy yo, porque yo fui el que lo mandé. Y yo, para que él hiciera ese trabajo, debí contratarle a ARL, pagarle salud, pagarle pensión. Así de ese tamaño es. Yo por eso no he mandado a arreglar la antena. Mi esposa a veces se molesta y dice, pero manda a arreglar eso. Y yo, lo que pasa es que yo a una persona gorda ya no la puedo montar.
y yo no me voy a montar, porque ya nada más con pensar en subirme al techo, yo ya estoy fracturado, nada más con pensar en subirme allá arriba ya me fracturé. Entonces no, tiene que ser una persona flaquita y que sepa de eso. Entonces, chicos, bueno, si conocen a alguien me lo mandan, por favor. La relación laboral se va a concurrir siempre y cuando existan esos tres elementos del trabajo. Tengamos eso en cuenta. Tengámoslo en cuenta para nosotros. Tengámoslo en cuenta para nuestros amigos, familiares y conocidos. Mira, Susana, me echaron del trabajo. Me echaron, sí. ¿Y tú qué hacías? No, yo era muchacha de servicio. O yo era la niñera. ¿Y cuánto tiempo tenías trabajando? 3 años. ¿Y cuánto te liquidaron? Me dieron 500.000 pesos y me pagaron 500. Me pagaron el salario, que era 450, y de indemnización, y de liquidación, perdón, me dieron 500.000 pesos más. Entonces Susana le podrá decir, lo hicieron mal hecho, a usted tenían que pagarle todas las prestaciones sociales y nunca lo hicieron. ¿Te pagaron prestaciones? No, no, nunca me pagaban nada. ¿Y salud? No, yo estaba en el CIPEN. Ah, ok, entonces ellos tienen que pagarle salud, pensión, ARL, tenían que haberle dado dotaciones y tenían que haberla liquidado sobre el salario mínimo. Y vamos a darnos cuenta que una liquidación anual sobre el salario mínimo está dando casi más de 1.000.000 de pesos, de hecho, más de 1.000.000 de pesos. Entonces, como Susana ya vio esta materia, Susana estará en capacidad de decirle a la compañera, venga, vamos a mirar su caso, vamos a analizarlo y vamos a exigir sus derechos. Entonces, ojo, la importancia de esta materia radica en eso, que esta materia a ustedes, vuelvo y lo repito, les va a dar dientes para usted exigir derechos. Entonces, mis hijos, presten la atención, no es cosa de comer, es cosa seria, presten atención que esto les va a dar a ustedes dientes. Artículo 32, representantes del empleado. Vamos a mirar. Subrogado por el artículo 1 del decreto 2553 de 1965. Nuevo texto del siguiente. Son representantes del empleador y como tal obligados frente a sus trabajadores, además de quienes tienen este carácter según la ley y el convenio y los reglamentos del trabajo, las siguientes personas. Los que ejercen funciones de dirección, administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos, liquidadores, mayordomos, capitanes de barco y demás. O sea, miren el caso, miren lo que me está diciendo el caso. Son representantes, ojo, del empleador, tales las obligaciones frente al trabajador y demás tienen carácter según la ley, la convención y los reglamentos. Los que ejercen funciones de dirección, administración, tales como, repito, directores, gerentes, administradores. ¿Alguien llegó? Directores, gerentes, administradores, síndicos, mayordomos, capitanes de barco y quienes ejercen actos de representación, equiesencia expresa y táctica del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, usted llegó a una finca y a usted lo contrató el mayordomo. Usted nunca vio al dueño de la finca, pero usted duró 5 años en la finca y el dueño nunca llegó. ¿Quién le tiene que pagar a usted sus prestaciones? ¿El mayordomo o el dueño de la finca? Pregunta. Vuelvo y la repito. Usted llegó a una finca y a usted lo contrató el mayordomo de la finca. Y usted trabajó 5 años y usted nunca le vio la cara al dueño de la finca. ¿Trató o el dueño de la finca? ¿Qué opinan? Opinen, La chicos, verdad, díganme. ¿Quién tendría que pagarme? la verdad tendría que ¿Cómo? ser el mayordomo porque fue el que lo contrató, ¿no? Y una le tendría que pagar el jefe de la finca porque la finca es de él. Muy bien. Entonces hay duda entre Miremos esas dos. nuevamente la norma, dice. Muy bien. Miremos nuevamente la norma, artículo 32. Representantes del empleador, o sea, representantes del dueño. Dice que está subrogada, y dice, son representantes del empleador y como tal, obligados frente a sus trabajadores, o sea, que ellos cumplen labor del patrón, porque el patrón le designa, usted va a administrar. Y demás quienes tienen ese carácter según la ley, convenciones y reglamentos, las que ejercen funciones de dirección,
administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos, liquidadores, mayordomos, capitanes de barco y quienes ejercen actos eficiencia, o sea, administración quiere decir eso, expresa o táctica del empleador. O sea, el mayordomo está cumpliendo una orden del empleador y el empleador le delegó la función, independientemente que yo nunca haya visto el empleado, el patrón. A mí me están pagando con el patrimonio de él. A mí, yo estoy sirviéndole a él, no al mayordomo. El que tiene que pagarme a mí es el patrono, no el mayordomo, porque el patrono me contrató a mí por una interpuesta persona. O sea, me contrató por medio de otra persona, pero esa otra persona es un trabajador más. Otro, los intermediarios. Eso es un intermediario. Es decir, cumple funciones de representación, está representando con un poder, sea escrito o verbal, las funciones del jefe. ¿Clara esa parte? Representantes del patrón. Representantes del patrón, son representantes del patrón y como tales son obligados frente a sus trabajadores y los demás de quienes tienen ese carácter según la ley y los reglamentos de trabajo. Las siguientes personas: los empleados de servicio del patrono que ejercen funciones de director, administrador, eso ya lo leí, ¿no? Sí, ya lo leí. Los simples intermediarios. Artículo 33. Sucursales, representación ante la autoridad. Bueno, vamos a ver acá. Los empleadores que tengan sucursales o agentes dependiendo de su establecimiento en otro municipio distinto del domiciliado principal deberán constituir públicamente en cada uno de ellos un apoderado. O sea que así sea una empresa grande que tenga sucursales en diferentes partes del departamento, en cada parte del departamento tendrá un apoderado y ese apoderado cumplirá las funciones de administrador, por ende tendrá poder para contratar y valga la redundancia o valga bueno, o descontratar, o sea, despedir, pero también tendrá que cumplir con las obligaciones legales. Ojo con eso. Entonces, eso para el tema de las sucursales. Artículo 34, contratistas independientes. Bueno, aquí me viene a hablar de los contratistas, son contratistas independientes y por lo tanto verdaderos empleadores y no representan ni intermediarios las personas naturales y jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras. Bueno, aquí viene a hablarnos de los contratistas. Este tema me raya la cabeza. ¿Por qué me raya la cabeza? Porque el contratista ha sido subvalorado, ha sido maltratado, o más bien el contrato de prestación de servicios o PRESP ha sido uno de los contratos más desastrosos que ha existido para nosotros los trabajadores. Y digo que nosotros los trabajadores porque yo soy un trabajador más y he trabajado mucho tiempo por ese tipo de contrato. Entonces, el contrato de prestación de servicios es un contrato que es lesivo. Viene a afectarnos. ¿Por qué viene a afectarnos? Porque un contrato debe tener unas características, ¿cierto? Vamos a mirar las características. Un contrato debe cumplir unas características. Que haya una remuneración, una subordinación y un salario, ¿cierto? El contrato debe tener esas características. Pero hay un contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios a usted no le genera ninguna contraprestación. No le pagan salud, no le pagan pensión, ni cesantía, ni nada por el estilo. Usted tiene que pagarse solito sus cosas. Se supone que ese tipo de contrato fue ideado por allá como por el 2010, perdón, fue ideado por allá por el 2010 con la finalidad de que ese contrato iba a ser para unas cosas muy específicas, tales como actividades diferentes a la naturaleza principal de la empresa. O sea, estamos hablando que si mi empresa es de medicina, por ejemplo, servicios médicos, tendría que ser una actividad diferente a los servicios médicos, pero, sin embargo, ese tipo de contrato lo cogieron para contratar a todos los médicos en Colombia. ¿Y por qué lo hacen? Porque se ahorra una cantidad de plata en prestaciones sociales. Por eso lo hacen. Entonces es un contrato que yo considero que ha venido a desmejorar la calidad de la contratación en Colombia. De hecho, por ahí hay un decreto que está nuevo, que
lo vamos a analizar acá, que es el decreto 1174, perdón, que lo vamos a analizar, que es el piso de protección social, que vamos a hablar mucho de ese contrato acá, ese tipo de contrato, lo van a analizar ustedes me van a decir, yo no voy a analizar nada, yo simplemente voy a servir como un panelista y los voy a ir llevando, pero ustedes son los que van a analizar y van a interpretar ese tipo de contratos, que sería pues lo importante allí. Ok, chicos. Chicos, dudas, inquietudes, preguntas. Ninguna. Bueno, chicos, No, por el día de hoy, muy bien, por el día de hoy vamos a suspender acá. Para pasado mañana les voy a mandar el horario de a qué horas va a ser el encuentro presencial que va a ser pasado mañana. Entonces ya yo les estaré organizando eso. Entonces, mis hijos, que pasen una feliz noche, Dios me los bendiga, se cuidan mucho. Profe, igualmente, que pase feliz noche. Igualmente. Chao.